Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión del programa Perfiles en Formación, charlas sobre educación artística en las artes escénicas. En este primer periodo nos vamos a dedicar a la danza contemporánea. Y bueno, hemos estado charlando con el colegio de la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Oliño Lisli. Y bueno, ya hemos abarcado varias de sus áreas, particularmente el que tienen que ver con técnicas del cuerpo, pero también con aquellas que tienen que ver con psicología y que pues no podría faltar en esta ocasión pues un tema que es sumamente importante para los bailarines sobre todo y que tiene que ver con la nutrición. Así que la escuela tiene su propia área de nutrición, de cuidado y atención a la nutrición y al cuidado del peso y todo lo que tiene que ver con esta parte tan importante para un bailarín, para una bailarina y que tiene que ver con este tema. Y con nosotros hemos invitado, está con nosotros a la maestra Gabriela García, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gaby, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Jaime. Aquí andamos, Perfecto, pasando pues esta etapa. sí, Ujú. caray, de eso vamos a hablar al final porque bueno, vamos a reflexionar un poquito de este momento que estamos viviendo ahora. Pero bueno, pues ante todo te damos las gracias. Qué bueno que pues aunque no pudimos coincidir en el principio, bueno, tú estarás justamente cerrando este ciclo, probablemente por ahí entre otra maestra que no se ha animado a participar, pero bueno, por lo pronto vamos a hablar acerca de ti. Primero, Gracias, gracias por la invitación. no, hombre, pues gracias a ti y háblanos acerca de tu trabajo en la danza. Yo estudié nutrición, pero también estudié danza contemporánea. Estuve en el sistema durante 2 años y medio, hace muchísimos años, en el IMBA, pero en realidad no terminé la carrera porque la carrera de nutrición me demandaba muchísimo tiempo. Como yo estudiaba las dos carreras al mismo tiempo, me di cuenta que en la danza, la verdad es que mis compañeros no sabían comer. Se mataban de hambre para hacer alguna audición, leían cualquier revista y seguían la dieta de la col, de la luna, de la lechuga, de lo que fuera. Entonces yo, como estaba estudiando nutrición y mi pasión nutrición y danza, yo dije, no, yo algún día tengo que ayudar verdaderamente a mi sector. Entonces, bueno, así es como realmente empecé a entrar en esta área, ¿sí? Entonces, yo a partir de 1999 decidí empezar a investigar qué había sobre alimentación del bailarín, porque antes estuve trabajando en nutrición, pero mucho con niños, con mujeres embarazadas, con otros doctores, sí, como de asesoría, pero mi meta era la nutrición para el bailarín. Ujú. Y no únicamente la nutrición para el bailarín como asesoría nutricional. A mí lo que me interesaba realmente es que los chicos y las chicas, los estudiantes de danza, aprendieran la asignatura para que los conocimientos básicos de nutrición, para que ellos supieran el cómo podían comer y que si no comían hidratos de carbono o si no comían grasas o si no comían proteínas, qué problemas iba a existir en su organismo. Entonces, bueno, yo me metí a internet, empecé a investigar qué había de nutrición del bailarín y preparé una plática con mucho fundamento, la cual empecé a ofrecer en todos lados, ¿sí? En escuelas formativas, porque eran las que a mí más me interesaban. Recuerdo que yo fui a Limba, le presenté la plática a la directora de clásico que estaba, y me acuerdo que la directora de clásico me decía, mira, necesitamos, ¿para qué nutrición? Necesitamos clases de maquillaje, de otras cosas. Entonces, no, no le interesó. Pero yo, bueno, con mi necedad, ¿no? Yo dije, no, esto tiene que entrar. Entonces fui a hablar con, a ver, no recuerdo el nombre ahorita, pero era el director de danza contemporánea en el IMBA, ahí en la escuela. Entonces llegué con él, ya, Schwartz. Entonces,
Él fue el primero que me abrió la puerta y me dijo, mira Gaby, ahorita como materia, como de asignatura, no se puede dar, pero yo te ofrezco el que tú empieces a darle unos cursos a los maestros de Limba. Y así fue. Entonces, mi primer curso fue en 1999 o en el año 2000, a principios del 2000 seguramente, en Hidalgo, en la Escuela de Arte en Hidalgo, con varios maestros de danza. Entonces ahí empecé yo a mover lo que era la importancia de la alimentación en la danza. También fui obviamente a la Olin y en la Olin estaba Consuelo Sánchez. Entonces le encantó mi proyecto, porque ahorita te platico del proyecto. Le encantó mi proyecto y me dijo, Gabriel, estamos empezando a convertir los talleres en escuela de danza. Me dice, ¿quieres entrar con la asignatura? Está abierta para ti. Entonces, bueno, yo encantada de la vida, Consuelo con su mentalidad tan amplia, es una mujer muy abierta, ¿no? Que me apoyó muchísimo. Entonces me dijo, mira, pues no se está pagando casi nada, a veces se paga, a veces no se paga. Yo dije, no importa, yo lo que quiero es que entre la materia como asignatura. Entonces, en realidad, soy fundadora de la escuela y hace 20 años empecé a dar la asignatura de nutrición y la primera escuela en México que tuvo la asignatura fue la Olin Yolistli. Porque sí daban asesorías de nutrición en otras escuelas de danza, llevaban a las niñas, las pesaban, las medían y les decían que tenían que comer, pero no por qué tenían que comerlo, ¿sí? Y eso era lo que a mí realmente me importaba, dar la asignatura, que el proyecto de eso consta, para hacer conciencia de su propia alimentación y que ellos mismos puedan modificarla de acuerdo a lo que necesitan, bajar de masa corporal, subirlas, bajar de grasa, sí, o sea, una serie de cosas que se hace con la alimentación y el ejercicio. Por otro lado, también el trabajo con la planta docente para mí era importantísimo, porque como yo le digo a los chicos, muchas veces los comentarios sobre el peso lesionan el alma. Entonces, ya las exigencias que tiene la danza, que son muchísimas, ¿sí? Todavía, obviamente, la exigencia del peso y todavía los comentarios que a veces pueden ser muy violentos de los maestros o el alumno sentirlo como violento. Entonces, el trabajo con la planta docente y el trabajo, obviamente, con los administrativos para poder ir programando, porque este programa que yo contemplé desde un inicio, también obviamente era recibir a los aspirantes. ¿Por qué recibir a los aspirantes? Porque en realidad yo me di cuenta que cuando reciben aspirantes que tienen digamos, un sobrepeso de 5 kilos, entonces empiezan a molestarlos, el aspirante se lesiona, está bajo un estrés terrible y no puede bajar de peso. Y no es solamente eso, ¿qué antecedentes hay? Trastornos de la conducta alimentaria, diabetes, una serie de antecedentes personales y familiares súper importantes. Entonces, esta aplicación, digamos, de nutrición y después de psicología, porque psicología entró en lo mismo también, de recibir a los aspirantes, empezamos a hacerlo, yo lo empecé a hacer, digamos, como 2 años después de que de que la escuela empezó. O sea, lo apliqué 18 años, ¿sí? Entonces, bueno, ese es un proyecto muy grande y después de eso, a los 2 años teniendo experiencia con mis estudiantes de la Olin, escribí un pequeño libro que me editó Porrúa, que se llama Nutrición y Movimiento, en base a mi experiencia con los chicos, al conocimiento obviamente de nutrición. Entonces, es un librito que era para mí como una guía, es como una guía de alimentación en mi asignatura, pero obviamente que también
otros bailarines lo pueden leer con mucha facilidad, porque yo lo que quería era enseñar algo práctico, aplicable y que les sirva en su vida, y así ha sido en muchos de ellos. Caramba, maestra, pues sí, es todo pues, todo un conjunto de factores que son a considerar, sobre todo por un tema que aparentemente al principio, como me dices, quizás no se veía como importante, pero que es muy importante porque no nada más es la cuestión de la alimentación, también tiene mucho que ver con la cuestión psicológica. Yo he podido observar porque esta parte de la presión tan fuerte que tiene un bailarín a la hora de sentirse con sobrepeso y a veces también me parece cierto tipo de encuadres que se hacen demasiado rígidos, si debe de tener Así tal o es. cual eh, estructura ósea, y que a veces hace que las selecciones en las clases justamente que son de admisión sean un poco difíciles para los chicos. Hablo ahorita de los que van a iniciar, pero una vez que ya están dentro, pues que tienen que estar constantemente cuidándose, ¿no? Y bueno, Así maestra, es. hablemos entonces justo ya en la práctica, no tanto acerca de cuestiones demasiado técnicas o que tengamos que saber de lo que es en sí, pero ¿cómo abordas tú ya en la práctica? Es decir, hay una nutrición para bailarines. ¿En qué consiste Sí. esa nutrición para bailar? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una buena nutrición para una persona que se tiene que cuidar de tener una buena salud y Ujú, cuidarse de no comer pues todo eso que nos hace tanto daño, y que bueno, es una persona normal y un bailarín? ujú. Bueno, la alimentación del bailarín tiene que ser más específica. ¿Por qué? Porque sí son considerados como atletas de alto rendimiento, a nivel obviamente fisiológico, ¿no? A otros niveles se necesitan otra serie de habilidades, como es muchísimas. Las habilidades corporales, las habilidades emocionales, las habilidades de memoria, ¿no? Para poder aprenderse todas las coreografías, integrarse a los grupos y todo lo demás. Con lo que respecta al cuerpo, como son considerados atletas de alto rendimiento, entonces hay ahí como una manera específica de alimentarse. ¿Qué es lo que yo hago con ellos? Yo abro un expediente. Los chicos tienen obligación de ir conmigo entrando en su primer año, en sus primeros meses, a que yo les abra un expediente que se llama historia nutricional. Esa historia nutricional, obviamente yo veo antecedentes personales, antecedentes familiares, su manera de comer, una serie de cosas, ¿no? Si toman medicamentos, si no toman medicamentos, y en base a esto, a sus condiciones económicas, a con quién viven, cómo viven, ¿sí? Entonces yo les doy una asesoría en ese momento en la que yo les diga, bueno, vamos a modificar esto de tu desayuno, ¿te parece? ¿No te parece? ¿Qué crees que puedas hacer con esto? ¿Crees que puedes? ¿Crees que no puedes? ¿No? Entonces, obviamente la alimentación tiene que ser adaptada a cada individuo. Y en el caso del bailarín, en el cual generalmente andan corriendo de un lado para el otro, muchos no tienen a su familia cerca, sino ellos solos tienen que cocinarse, ¿no? Entonces, desde hacer una lista de productos, de alimentos que sean baratos, que duren, porque a veces no tienen refrigerador los chicos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos, no? Ahora con este chico que se acaba de cambiar un cuarto y no tiene refri, desde ahí empiezo yo a asesorarlos. O sea, es una asesoría nutricional tomando en cuenta lo económico, obviamente, y lo social, ¿sí? Entonces, esa es la manera de comer. Obviamente comen ellos productos, yo les recomiendo productos lo más natural posible, no ni productos, por ejemplo, con colorantes, saborizantes, mucha azúcar, sino lo más natural posible. Hay estudios en donde se ha visto que el bailarín,
en realidad no quema la cantidad de kilocalorías que podría quemar, por ejemplo, un corredor de maratón, ¿sí? Entonces ahí también hay que estar checando, ¿no? Ellos generalmente el hábito es cuidarse mucho durante entre semana y el fin de semana es cuando comen un poquito más. Entonces el equilibrio calórico como que se maneja, da un poco de estabilidad, ¿sí? Porque entre semana generalmente comen menos cantidad de lo que necesitan, pero el fin de semana como que comen un poco más, pero ya ahí hay, eso me explico yo, como un equilibrio, ¿sí? Pero bueno, esa es mi manera de trabajar con ellos, muy personalmente, ¿sí? O sea, siempre estoy al pendiente de qué necesita cada uno de ellos, ¿no? Hay gente que ha tenido resultados maravillosos, hay gente que no ha tenido muchos resultados, ¿no? Entonces, pero en general, para mí es una gran satisfacción ver cuando los chicos abren su comida, porque ellos comen generalmente en las clases teóricas, abren su comida y yo ver que se prepararon un huevito duro con verduras y un poquito de aceite de oliva y traen una fruta o un atún con verduras. Es como la modificación de cambios, eso es muy satisfactorio, la verdad, para mí, porque sé que aprenden a cuidarse su cuerpo, aprenden a cuidar su propio cuerpo. Claro. Dentro de lo que ya sería la propia práctica como una enseñanza, como de, no solamente son consejos, me imagino yo, en tanto a la cuestión alimentaria, o alimenticia, perdón, Ujú, eh, donde puedan ellos conocer y entender los principios de los carbohidratos, de las calorías, todos ujú, esos ujú. conceptos técnicos que sí es importante entenderlos, ¿eh? O sea, para que uno Así realmente es, sepa qué está así comiendo, es. ¿no? Pero hay Sí. otra parte en la que también es como los principios de base que yo me imagino tú manejas en tu materia, que es nutrición para bailarines. ¿Cómo la manejas a la hora de que ellos entran a tu clase? ¿Qué les ofreces? ¿Cómo se maneja esta, que me imagino que es una clase teórica, pero a lo mejor también tiene una parte práctica cuando tú ya ves qué trajeron para comer y qué es lo que están haciendo? Tú dime, ¿cómo es esa Sí, práctica? mira, te voy a explicar, la materia, la asignatura, idealmente lleva 2 años. ¿Por qué 2 años? Porque el primer año es nutrición en general, ¿sí? Es decir, ¿qué son los hidratos de carbono? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde te los estás comiendo tú, bailarín? ¿Dónde está en tu cuerpo el hidrato de carbono? Y si te faltan, ¿qué te va a pasar? ¿Sí? Así con cada uno de los nutrimentos es lo que voy haciendo. Obviamente definiciones, qué es la nutrición, qué es un alimento, el cómo influye lo social, lo económico, lo religioso dentro de todo esto, ¿no? Esa es la nutrición para bailarines uno. Nutrición para bailarines 2. Yo me voy muy específicamente a, por ejemplo, a digestión, ¿sí? Digestión, el cómo también cómo tienen que comer antes, durante y después de las funciones, cómo se tienen que hidratar para poder, la importancia de la hidratación en el bailarín, ¿no? Cómo irse hidratando poco a poco. Por otro lado, también les voy enseñando lo que son los suplementos, lo que son los complementos, cómo se utilizan, ¿sí? Que son los ergogénicos. Y también veo un tema muy importante al final de Nutrición 2, de la Nutrición para Bailarines 2, que es trastornos de la conducta alimentaria. Porque bueno, sabemos todos que hay una gran incidencia dentro de la danza. Entonces, parte del proyecto es plantear, darles la asignatura y que ellos sepan lo que les puede suceder si tienen determinadas características de personalidad, características de antecedentes genéticos, ¿no? O sea, una serie de cosas, ¿qué es lo que puede suceder? Entonces vemos trastornos de la conducta alimentaria. Y esa es una manera de disminuir la incidencia de los trastornos en las escuelas de danza. Uno, recibir a la gente, ¿no?
el participar siempre dentro de lo que sería la selección de los aspirantes, la asignatura de nutrición, en donde ellos van aprendiendo el por qué tienen que comer proteínas, en dónde las están comiendo, cómo las están comiendo, a qué hora las están comiendo. Y la otra también, obviamente, pues el conocer los trastornos de la conducta alimentaria, qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esa es como la construcción de la asignatura de nutrición. Yo he dado nutrición, estuve varios años en el Centro Morelense de las Artes, en donde le impartí un año. Entonces, bueno, voy tomando de todo, ¿no? Sigo con ellos ahorita en línea, con el Centro Morelense de las Artes. Estuve un rato en la Nelly Campobello, en el IMBA, buen rato, casi 12 años. Solamente que ahí nunca entró como asignatura curricular, sino durante los últimos años entró como una materia optativa, que le llaman. Entonces, el proyecto completo en realidad nunca entró como de fondo, ¿no? En la OLIN siempre. En el SEMA también, porque son escuelas nuevas, ¿sí? Entonces, pues eso es la nutrición que doy en la OLIN. Muy bien, maestra. Otra parte que me parece muy importante, además de todos estos conocimientos, es un poco como eh, ese sentido de comprensión humana, de entenderse no como un aparato que funciona mecánicamente, ¿no? Porque pues al final de cuentas el cuerpo sigue sus leyes físicas y sí, efectivamente funciona tal como cualquier maquinaria, pero no lo es. Es un ser humano. ¿Qué para ti es lo más importante? Si dijéramos, hay una filosofía detrás de una materia como esta que es tan específica y pragmática, pero que también le carga un sentido. A mí me interesa mucho esta parte, justamente porque pues habla de cómo tú, a pesar de ser una materia tan específica, yo diría casi como científica, porque lo es en cierto modo, porque está basada en conocimientos científicos acerca de la alimentación. Esa parte, ¿tú cómo la manejas a la hora de estar con los chicos ya en la realidad y que todos son diferentes, sobre todo los problemas que puedan a veces tenerse con las niñas que a veces tienen esa imagen que a veces es equivocada de sí misma, que se ven, que empiezan a verse más con más peso del que realmente tienen? ¿Cómo manejas toda esa parte humana de la cuestión no solo nutricional, sino de la integración de todo esto con su propia actividad como bailarines? ¿Qué es lo que qué es lo que te mueve para darlo así? Mira, yo lo que hago es que trato de darles confianza. Obviamente, en estos 20 años que llevo en Lolín, ha habido gente que me ha querido muchísimo y ha habido gente que de plano no me ha soportado porque me han echado a mí la culpa casi que de un sobrepeso que yo no tenía nada que ver desde antes, ¿no? O de toda la presión de la que han estado sufriendo en la escuela. Pero yo lo que trato es de acercarme a ellos, ¿no? Acercarme a ellos, tener una muy buena relación desde el aula, pero también personalmente. Entonces, por ejemplo, si los chicos tienen alguna situación difícil, ¿no? Me pueden, como hace poquito, una chiquita quería verme, pero no por ella, sino por su mamá, ¿no? O también otro estudiante quería verme porque su papá estaba teniendo problemas muy fuertes con la diabetes. Entonces, como que se acercan a mí, no solamente desde el punto de vista yo, mi salud y mi cuerpo, sino también desde el punto de vista familiar. Y por otro lado, también hay una modificación en la alimentación familiar, lo cual es muy lindo, ¿sí? Es muy grato y muy importantísimo en este país, ¿no? También me acerco mucho a ellos con Verónica. Verónica y yo trabajamos juntas. Vero, la psicóloga, porque nosotros sabemos que cuando hay una modificación de peso, ya sea que bajan o suben de peso, es que algo emocional generalmente está sucediendo, ¿sí? Entonces tenemos mucha comunicación. Teníamos antes unas reuniones, eh, teníamos varias reuniones en donde podíamos hablar mucho de qué es lo que estaba sucediendo, ¿no?
Entonces eso era muy importante en la escuela, este trabajo interdisciplinario que tuvimos durante mucho, mucho tiempo, fue importantísimo para poder manejar estas situaciones de los chicos, ¿no? Entonces, es la manera en la que yo trato de acercarme a ellos, dándoles confianza, dándoles todo mi conocimiento y toda mi apertura a que cuando yo estoy en el consultorio pueden ir buscarme y preguntarme lo que quieran, ¿no? Entonces, así es, aunque estoy súper ocupada, pero bueno, si esperan un momentito y ya, pero así es como trabajo. Tengo que hacer una precisión para quienes no atendieron la entrevista que le hice a la maestra Verónica Pagua. Ella está a cargo de del área de psicología y aparte da algunas materias asociadas, por supuesto, a su profesión, que tienen que ver con no solo la psicología, sino el desarrollo humano también. Y pues justo le atinaste perfectamente porque yo inferí que precisamente ambas tendrían que estar juntas debido, por supuesto, al impacto que a veces se tiene cuando no está bien manejado, de cuando suceden este tipo de conflictos internos, que a veces también es mucho la presión social y más en una bailarina o en un bailarín que tiene que mantener su peso, que tiene que mantener, y a veces lo piensan solo como un peso, no como una cuestión de salud. Y de ahí que es Así es. la importancia grandísima que tiene que ver esto. Y justamente ahora que estamos pasando por esta situación en la que se ha recalcado tanto el peligro que se corre con esta cuestión del coronavirus, de aquellas personas que no se cuidaron en su vida normalmente y que después han adquirido pues enfermedades como la diabetes y cuestiones cardiovasculares y todo esto que justo producto de una mala alimentación o de un mal Así cuidado, es. ¿no? De un Sí. exceso de ingesta de sustancias desde los refrescos hasta la El pan alimentos, dulce, muchísimo. no, todo eso que nos afecta y que al final terminamos pagando, ¿no? Pero ahora en Sí. particular que estamos viviendo este confinamiento, eh, habla, háblanos más bien, danos como un referente de qué es lo que tú piensas en relación con el hecho de que ahora no te están viendo tus alumnos, quizás sí de manera a distancia, los estás atendiendo, me parece, ¿no? O sea, tu materia sigue a distancia Sí, 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 seguimos y que trabajando. implica pues un cambio, porque pues están en la casa, ya no tienen, o sea, sí hacen clase, pero no es lo mismo. ¿No? Así es. ¿Qué actitud tiene uno que tomar o que recomiendas tú Sí. ante una situación como esta? Mira, yo desde que empezó a iniciar esto, yo mandé una información a la escuela, a los maestros y a los alumnos. Obviamente a los alumnos también, o sea, de cuidado, de lava los alimentos, de haz esto, ¿no? De prepara más y congela un poco para que no tengas que estar cocinando todos los días y no se te eche a perder la comida. Yo mandé un archivo con información, pero también mandé un archivo diciendo que, bueno, podrían tener a la mano botanas más saludables, ¿no? Como más saludables, que tenían que cuidar por el peso, porque en realidad algunos están haciendo clases, pero otros no están haciendo clases porque no se pueden conectar, ¿no? Entonces, bueno, yo mandé ese archivo diciendo que seguíamos con la alimentación saludable, con más limpia que nunca, ¿no? Y con mucho cuidado, por ejemplo, ahorita de la gente que no estaba haciendo ejercicio, de no tomar lunch o refrigerios, dejarlos por un lado, y si tengo dos clases de 4 horas o una clase de 2 horas, perdón, dos clases de hora y media cada una, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay que tomar un refrigerio, pero ¿qué tipo de refrigerio? Refrigerios muy saludables, obviamente a base de fruta, de verdura, de un poco de proteína, como algo que ya ellos en realidad han ido siguiendo. Sí, han ido siguiendo desde que entraron a la escuela. Entonces, mi primer año, que es un grupo muy lindo también, ellos ya tenían 6 meses conmigo, entonces como que ya podían tener la idea, ya todos habían tenido la asesoría nutricional individual conmigo
y ya teníamos recorrido un poco sobre la asignatura. Entonces, como que ya no fue tan difícil tratar de que entrara al carril porque ya lo conocen, lo empezaron a conocer, ¿no? Entonces, eso hecho en Navidad siempre pongo ahí como que una serie de tips de recetas de Navidad o de botanas que pueden ser más saludables, tips para bajar las kilocalorías, de algunas bebidas, de algunos postres, ¿no? Por ejemplo, en verano, bueno, la manera de hidratarse, cómo preparar bebidas hidratantes de bajo costo, ¿no? Y no con tanto colorante y saborizante y todo como determinadas bebidas que tienen electrolitos. Entonces, todo el tiempo estoy tratando de mandarles algo de conocimiento práctico, ¿no? Práctico, eso es lo que hago. Claro. Entonces, también ahora en esta situación fue lo que hice desde un principio. Bueno, pues para concluir, maestra, me gustaría mucho que, pues, a distancia, en esta situación que nos está teniendo aquí, y que, pues, nos crea como una, pues, nueva manera de enfrentar esta otra realidad que estamos viviendo y que vamos a seguir viviendo. ¿Cuál sería tu mensaje, maestra, para los, pues no solo tus alumnos, sino para toda esta, pues, esta cantidad de Comunidad. artistas de la escena que estamos acá, pues preparándonos para ver cómo le vamos a hacer? Ya lo estamos haciendo, de hecho, Así es. sin dejar de estar activos. Este programa es una prueba de ello y muchas otras personas de la escena que también están haciendo su labor de comunicación. ¿Tú qué les dices? ¿Con qué cerramos, mi querida Gaby? Bueno, yo lo que diría es que es súper importante cuidar el cuerpo y no olvidarlo, ¿no? Pero también ese conocimiento aportarlo a la gente cercana que está de ellos, ¿sí? Por ejemplo, el que si la familia no come verduras, ¿no? Entonces, a ver, mira, me dijo la maestra que hay que comer verduras por esto, y yo lavo la lechuga, ya me dijeron cómo lavarla, como que en, como que aportar el conocimiento que se tiene o que se está adquiriendo a la propia familia, porque una problemática muy grande que lo sabemos en este país es el sobrepeso, la obesidad y la diabetes, ¿no? Entonces, es muy importante que los chicos que están aprendiendo a comer o que ya saben comer sanamente, como que se lo den, no solamente a su familia, sino también si ellos dan clases a sus alumnos o a sus propios compañeros, que ahorita me da mucho orgullo que ya en varias universidades en donde se imparte la carrera de danza como licenciatura, incluyeron la materia de nutrición. Te digo que yo empecé con esto y la Olin fue la primera, ¿no? Entonces me da mucho orgullo, pero sí creo que es bien importante el que ellos como que brinden también conocimiento, no solamente se queden con él, sino se lo den a sus alumnos, se lo den a su familia y a quien pueda, ¿no? Eso sería, ¿sí? Hace extensivo, pues, un conocimiento Extensivo, que, sí, que aplicable, aplicado y extensivo, ¿no? exactamente, porque bueno, ya sea que vivan en familia o que vivan Solos, solos o con un compañero compañero de ¿no? de cuarto, cuarto, compañera, de ¿sí? todo esto, al final, bueno, pues todos comemos y a veces digo, Así sí, es. hay diferencias muchas veces y sí, sí hay como que mediar en ese sentido, pero sí, ante todo la salud. Y creo que este tema para nosotros, qué bueno, maestra, que lo pudimos realizar, es un tema muy importante que Sí, pues también está integrando la formación de pues no solamente bailarines, sino también actores, artistas de circo, y que lo así deben tomar en es. cuenta. Pues maestra, y pues ¿dónde se puede adquirir su libro? ¿Está en las Mi libro librerías? en Porrúa, En Porrúa. en Porrúa, y generalmente la venden en Porrúa, en el Distrito Federal, en el centro. Obviamente, si están en provincia, pueden pedir que les manden uno. Es un librito muy pequeñito, es una guía de alimentación que se llama Nutrición y Movimiento. Muy bien, Ana maestra. Gabriela García Gutiérrez y Georgina Obando Huerta.
Perfecto. Gina, una compañera mía, me ayudó a trabajar unos 2, 3 capítulos, una gran compañera, y finalmente lo terminé. Ahorita, después de tantos años, porque le editaron en 2003, ¿no? Entonces, habría algunas cosas que yo sí cambiaría. Yo metería más alimentos, por ejemplo, antiinflamantes, metería una serie de cosas como nuevas. Estoy hablando 2003, estamos en 2020, ¿no? Claro. Bueno, pues maestra, Yo metería algo nuevo, pero bueno, para base, lo básico, ahí está, ok, pues han estado ¿sí? ustedes viendo en imagen pues el libro y la referencia para que ustedes lo puedan encontrar, porque bueno, también es importante tener también esta aportación que hace la maestra Gabriela ante pues una situación de trabajo con uno mismo y que tiene que ver con la alimentación y sobre todo en este campo. Muchísimas gracias, Gaby. Gracias a ti, muchas Ha gracias. sido un placer que nos hayas podido pues presentar todo este trabajo que tú haces en la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olinjo Listli, de donde eres docente y también acompañante en esta parte de la nutrición. Muchísimas Así gracias. es. Y Hasta luego. gracias a ustedes que siguen estos programas especiales dedicados a la Escuela de Danza Contemporánea del Centro Cultural Olinjo Listli, con quienes hemos podido en todos estos capítulos charlar con sus maestras que han tenido pues, la amabilidad de acercarse con nosotros para poder establecer esta comunicación en este momento en el que pues tanta falta está haciendo acercarnos, aunque sea a distancia, de esta manera, y qué bueno, Danzanet desde hace ya bastante tiempo está tratando siempre de estar al día y bueno, no perderse las oportunidades a pesar de las amenazas. Muchísimas gracias y hasta la próxima.